Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Uno de los temas más sensibles en materia energética en el país en los últimos meses ha sido el tema del gas. Hay un déficit que se ha anunciado y unas necesidades de importación para poder atender el mercado en el país. De hecho, en los últimos días, el mantenimiento de la planta de SPEC, la que surte a las termoeléctricas de la costa Caribe, también se presentó alguna tensión alrededor del suministro de este combustible clave para la competitividad nacional. Dentro de las ideas que se han dado alrededor de todo este proyecto están la manera de cómo atender las necesidades del país en materia de gas. Y TGI, la empresa filial del Grupo Energía Bogotá, ha propuesto un planteamiento sobre la necesidad de utilizar una infraestructura ya existente para poder traer gas importado al país. Precisamente en ese sentido, hoy nos acompaña el doctor Jorge Henao, presidente de TGI, que nos va a contar un poco qué es lo que está pasando con el mercado de gas y cuál es la propuesta de TGI. Doctor Henao, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Carlos, por la invitación y a toda su audiencia. Pues Bueno, mire, básicamente en ese sentido, pues le puedo ampliar el contexto. No sé si tengas una pregunta específica al no, principio, no, pero sí, puedo si ampliar quiere el arranquemos, si quiere contexto. arranquemos un poco con el contexto, un poco cuál es la situación del gas hoy en el país. Pues básicamente nosotros hemos venido indicando en los últimos meses que es notorio el faltante de gas para el siguiente año. El gestor de mercado, quien es el ente que agrupa todas estas cifras a nivel nacional, es decir, cifras de producción, cifras de transporte y cifras de demanda, nos ha indicado con claridad hace 3 semanas aproximadamente que para el segundo semestre del siguiente año el faltante de gas alcanzaría los 117 millones de pies cúbicos al día y de no acometer o suceder proyectos que entren en vigencia en el 2026, ese faltante alcanzaría la cifra de 220 millones de pies cúbicos al día, según la información y cálculos de TGI igualmente. Ante esta situación, pues básicamente, considerando el impacto que puede tener este déficit significativamente para la demanda no esencial, es decir, la industria, pues TGI ha venido trabajando adecuadamente buscando soluciones. Es Ok, importante ahondar en el tema del impacto. Este déficit de gas, en caso de presentarse y que efectivamente sea una realidad en el siguiente año, básicamente impactaría directamente el sector industrial. El sector industrial del interior del país. Este consume del orden de 150 millones de pies cúbicos al día. Al tener un déficit o un faltante de 117 millones de pies cúbicos en el segundo semestre del próximo año, el 82% de esa demanda industrial se vería afectada. Quiere decir esto 3.500 industrias. No todas estas industrias tienen la posibilidad realmente de cambiar de combustible o de tener opciones para realmente procesar su producto o su cadena de valor con otro tipo de combustible. Es decir, que es una afectación directa sobre prácticamente 340.000 personas que laboran en estas 3.500 industrias y es por eso que realmente buscamos y hemos trabajado de manera conjunta con los diferentes actores para una solución que nos permita realmente entregar a corto plazo con visión de largo término una solución que asegure el suministro de gas natural como servicio público para todos los colombianos. doctor Henao, ¿en qué consiste la propuesta de TGI para utilizar la infraestructura existente y poder traer el gas que se necesita? Básicamente la propuesta consiste en maximizar y utilizar la infraestructura de la red nacional o de gasoductos existente, que muy buena parte pertenece y hoy en día maneja TGI directamente. Esta infraestructura tiene un punto de acceso que es el origen o es el nodo punto inicial del sistema que está localizado en Ballena, La Guajira. Este punto nos permite directamente acceder al interior del país mediante un gasoducto de 580 kilómetros de longitud con 7 estaciones de compresión. Es un sistema que hoy en día funciona, que está completamente operativo. Ese sistema hoy en día está solamente cargado, utilizado al 20% de su capacidad. Es decir, 60 millones sobre 300 millones de capacidad total hidráulica. Si alimentamos directamente este punto, la solución es directa.
es entrega inmediata para los colombianos y es por eso que creemos que es la solución a corto plazo. ¿Ustedes qué traerían? ¿Un barco con el combustible, con el gas, para conectarlo? Estoy haciendo demasiado sencillo el ejemplo, pero es un barco que viene con gas y se conecta a la infraestructura que tiene ya instalada TGI. Sí, básicamente es una buena manera de resumirlo. Por eso hemos recibido con beneplácito básicamente esa buena voluntad de Ecopetrol que la hemos venido trabajando con todo el equipo directivo y aprovecho la oportunidad para agradecerle al presidente Ricardo Roa y a todo su equipo, quienes pues realmente de manera positiva tienen realmente la buena voluntad de permitirnos conectar a una sección de línea costa afuera de 20 kilómetros de longitud que une la plataforma Chuchupavé con nuestra estación de Ballena. Entonces, el barco, esa unidad de regasificación o esa FSRU, se conectaría, se fondearía 20 kilómetros costa afuera sin necesidad de muelle, se fondea y se conecta mediante una conexión o línea de flujo directamente a esta línea de flujo de Ecopetrol que permite entrar directamente al sistema de ballenas. Traté de explicarlo lo más sencillo posible para que se pueda entender, pero lo que quiere decir es que esto nos permite entregar el gas a condiciones del sistema de transporte a 1200 PSI directamente para ingresar tanto al sistema del litoral Caribe como al interior del país, cualquiera que sea la necesidad. Por este sistema podemos ingresar hasta 300 millones de pies cúbicos. Es una solución de magnitud, es una solución que permite realmente cubrir completamente el déficit que tendríamos entre el año 2027 y 2030. Eh, Voy a hacer las preguntas aburridoras de periodista. ¿Requiere licencia ambiental? El barco estaría fondeado dentro del área de explotación de la Asociación Guajira. Esto permite procesar, tratar y transportar el gas. Por esta razón, no requiere un permiso ambiental porque es una facilidad existente. Y consultas previas tampoco. TGI ha venido adelantando y muy apalancado con el equipo de responsabilidad social empresarial del Grupo de Energía de Bogotá, que lleva desarrollando en los últimos años la línea de transmisión entre Cuestecitas y Colectora, ha venido desarrollando consultas con las comunidades, les ha informado del proyecto, pero como es sobre algo que ya existe, la facilidad de ballena es algo que ya funciona desde hace muchos años, pues realmente es un proceso de información que por supuesto queremos que sea totalmente participativo, directamente con el aval y con la participación de las comunidades para que a principios del 2027, como es nuestra promesa de valor, pueda entrar en operación. Esta importación de gas, doctor Henao, ¿qué características tiene? Digamos, el tema de capacidad, el tema de los contratos, cómo van a ser cuando vengan, y el tema del precio y de si esa energía o ese gas, más que esa energía, ese gas va a ser gas en firme para las distribuidoras locales. Claro, ese es el objetivo, que la agregación de la demanda, es decir, las distribuidoras locales, que son al final el off-taker o el consumidor que agrupa esa demanda industrial, que es la más grande y por supuesto también la que es regulada o doméstica, nos permitan agregar esa demanda para poder tener contratos a largo plazo a través de un agregador de demanda que permitan no solamente garantizar ese tiempo de vida útil de esa embarcación allí, que es aproximadamente de 7 años, y por supuesto los contratos para la importación de gas a largo plazo. Eso nos permitiría traer el gas a mucho menor precio. Ok, quisiera devolverme un poco al tema de Ecopetrol. ¿Cuál es el papel de Ecopetrol en esta estrategia? Es decir, ¿cuál va a ser su función en este proyecto particular de ballenas? Pues básicamente es permitir la conexión directa a esa línea de flujo que es propiedad de Ecopetrol entre la plataforma Chuchupa B y la estación Ballena. Esa habilitación de conexión nos permite igualmente, con toda la buena voluntad del grupo Ecopetrol, utilizar igualmente el instrumento ambiental y, por supuesto, colaborar de manera directa y en eso les agradecemos toda su buena cooperación en el desarrollo del proyecto. Dos factores claves, doctor Henao. El primero, el tiempo. ¿Cuándo estaría en disponibilidad de entregar TGI ese gas al mercado nacional? Nosotros hoy en día tenemos una reserva de exclusividad con una FSRU
que pudiera estar disponible a final del siguiente año en Colombia, en el litoral colombiano. Para que ese proceso se geste y se pueda concretar, debemos garantizar los contratos que aseguren la factibilidad de concretar esa embarcación y que al mismo tiempo nos permita iniciar la fabricación de los ítems de larga entrega para poder anclar y descargar el gas a través de la embarcación a la línea. Esos ítems que se construyen debido a las dimensiones de estas embarcaciones, 300 metros de eslora, 50 de manga, tienen periodos de fabricación entre 8 y 10 meses. Es decir, que la decisión final de inversión se debe tomar en las siguientes semanas para asegurar que efectivamente en diciembre del 2026 podamos tener esa embarcación en el litoral Caribe, en La Guajira, y podamos iniciar comisionamiento para entregar el gas en enero del 2027. Ese fue el primer factor, tiempo. El segundo factor, plata. ¿Cuánto vale este proyecto? Mire, el presupuesto máximo estimado que muy generosamente nuestra Junta Directiva ha aprobado es de $150 millones, en donde TGI básicamente asume la inversión total. Y básicamente eso es deuda y recurso propio. Así es. Ok. Le preguntaba por el tema de los recursos y del precio, porque usted me corrige si digo alguna cosa que no sea verdad. ¿Cómo se paga ese proyecto? ¿A qué me refiero? Si hay algún cambio en la regulación, si es necesario que haya ajustes por parte de la CREC para poder, no sé si Se, la palabra quedado, sea monetizar. se quedó sin escucharle una parte de la segunda parte de la pregunta. Ya se la repito, doctor Henao. Le decía que en el tema de las inversiones, la pregunta es, ¿cómo se pagaría el proyecto? Y me refiero más o menos al tema de qué ajustes regulatorios tendría que hacer la Comisión de Regulación de Energía y Gas para poder hacer viable el proyecto. Si digamos que el proyecto surge como una iniciativa directamente privada para permitir que se pueda hacer en el menor tiempo posible, por supuesto esperamos que la regulación igualmente nos acompañe. Sin embargo, el servicio de regasificación, ese costo que es aproximadamente, le voy a dar cifras gruesas, de $1 por millón de BTU, se adiciona al valor del gas, que esperamos que sea el más bajo posible, para poner el costo de la molécula en el punto ballena. Ok, ok. En ese orden de ideas, una de las grandes preocupaciones del ministro Palma, que los acompañó a ustedes cuando hicieron el lanzamiento de esta iniciativa, es el tema del precio. ¿Cómo se va a ver reflejado el precio en las tarifas para la gente en materia de lo que ha venido pasando? Porque pues el gas importado es un poco más costoso que el gas nacional. Claro, indudablemente el gas importado es más costoso hoy en día porque es un gas que viene procesado, que viene de pasar de su fase gaseosa a la fase líquida mediante un enfriamiento a menos 160 grados centígrados. Esa es la razón adicional al transporte de donde venga el gas, por el cual viene más costoso, adicional, por supuesto, a la regasificación que requiere. Si consideramos el hecho de contratar a largo plazo cantidades suficientes, nuestra promesa de valor es reducir el precio versus el acción en 20% para las ciudades del interior del país. Más o menos hoy en cuánto está el precio, doctor Henao. El precio del gas importado está del orden de $16 por millón de BTU. Nuestra Y, promesa de valor es reducirlo entre 11 y $12. ok, perfecto. Pregunta de ignorante en el mercado de gas. Por lo general, cuando hay un producto local que escasea y usted importa cualquier otro producto, lo que hace es que el producto local se equipara en precio al importado, normalmente. ¿Ha pasado eso con el gas? En cierta parte, diría yo, obviamente el precio local ha incrementado, no para equipararse al del gas importado, sin embargo, pues sí ha incrementado versus el precio que teníamos cuando había absoluta abundancia de producción de los campos del Piedemonte, Cusiana y Cupiagua, en donde el gas obviamente se comercializaba del orden de $4 o $5 por millón de BTU. Hoy en día el valor es un poco más alto, sin embargo, todavía está muy lejano del gas importado, pero por supuesto entre la oferta más crezca, vamos a favorecer la competitividad, que es lo que nos va a permitir ofrecer un combustible, un servicio público de largo plazo a menor precio.
Una de las grandes preocupaciones que había en el mercado hace unos meses, a finales del año pasado, era un tema que usted ha mencionado con bastante reiteración, y es el tema de los contratos a largo plazo. ¿Ya está establecido en la regulación que se puedan hacer contratos a largo plazo? ¿En qué condiciones? Aún no, digamos que ha habido es un proceso que está trabajando la Comisión de Regulación de Energía y Gas y por supuesto aprovecho la oportunidad para agradecerles a Antonio Jiménez y todo su equipo. Esperamos que esas resoluciones definitivas realmente entren en vigor en las próximas semanas y que esa contratación a largo plazo realmente se pueda ejecutar. Eso va a favorecer absolutamente a todos los usuarios, a todos los colombianos. Permítame devolverme al tema de Ecopetrol. Ustedes presentan la iniciativa de ballenas para utilizar la infraestructura y en los mismos tiempos, de manera coincidente, Ecopetrol lanza un proyecto que es el proyecto de Coveñas. Eh, ¿Compiten, coinciden, se complementan? ¿Qué pasa con los dos proyectos y el desarrollo que puedan tener para abastecer gas en el país? Pues indudablemente se complementan, no son excluyentes. ¿Por qué? Porque cada día la oferta de gas nacional, la producción de los campos del Piedemonte declina entre el 18 y el 15% anual. Cada vez esa necesidad es mayor. Hoy en día aproximadamente están entrando entre 350 y 400 millones de pies cúbicos de gas del Piedemonte, pero a medida que pasa el tiempo, ese volumen se va disminuyendo. Por eso es que los proyectos son completamente complementarios y gracias a la competitividad lo que nos va a permitir realmente esto es entregar un gas más económico para todos los usuarios. Así que son dos proyectos que se pueden hacer con absoluta viabilidad en los siguientes meses y en los siguientes años. Doctor Henao, la idea de TGI y el anuncio de Ecopetrol pues surgen en un momento de bastante tensión, pero después de muchos anuncios de cosas que podrían hacerse. Esas otras alternativas ya quedaron desechadas y voy a enumerárselas. Y usted me va diciendo, porque sé que usted es un tipo muy experto en el tema de gas y el mercado de gas. La primera, gas de Venezuela, ¿sí o no? La respuesta es sí hay suficiente gas en Venezuela, pero se debe generar la infraestructura lo suficientemente robusta para poder entregar volúmenes de magnitud, que es lo que necesita Colombia. Hoy en día no existe. Y hay facilidad para la contratación, se lo pregunto por el tema de la OFAC. Pues indudablemente también tiene unos retos asociados a todo el tema de sanciones, pues que desafortunadamente tiene el país vecino. Ok. Segundo, el tema de la regasificadora en el Pacífico, la que se supone conectaría por Buenaventura. ¿Ese proyecto en qué quedó? No, es un proyecto que Ecopetrol ha sancionado, que ha adjudicado a una compañía denominada Biosas. Ellos están obviamente trabajando en ese proceso. Es un planteamiento que requiere una cantidad de recursos importantes porque la descarga del gas se hace mediante isocontenedores en alta mar, no se hace mediante un gasoducto. Es por esta razón que ese proceso pues puede tomar un poco más de tiempo, obedece a condiciones de metaoceánicas. Obviamente esto es el Pacífico, que es muy diferente al Caribe colombiano, que tiene condiciones de marea muy particulares. Y por supuesto, esto hace que ese proceso logístico de descargar en isocontenedores y luego llegar en camiones hasta nuestras facilidades de Buga, pues sea un proceso que debe estructurarse muy bien y que pues realmente requiere una cantidad de procesos que por supuesto apoyamos. Nosotros hemos sido absolutamente favorables con, con esta iniciativa y esperamos que la puedan hacer factible en el siguiente año como lo ha prometido Ecopetrol. El siguiente tema son los proyectos offshore, tanto Sirius como Komodo, que serían una gran alternativa en materia de ya no solo de autoabastecimiento, sino de autosuficiencia energética, incluso para potenciales exportaciones. ¿Usted cómo está viendo esos dos desarrollos? Mire, el desarrollo más evidente está asociado a Sirius porque ya tiene unas reservas que son efectivamente probadas, son P1 y quiere decir esto que solo falta su comercialización para que se conviertan en full reservas probadas. Por supuesto, entendemos que el operador de dicho activo, que es Petrobras, está haciendo los ejercicios de socialización correspondientes en La Guajira
que les permitirían obtener una licencia ambiental en el siguiente año. Obviamente, después de obtener esa licencia ambiental, empieza como tal el proceso de ejecución del proyecto, que dada la envergadura para poder desarrollar esos 7 terapias cúbicos de gas, pues requieren una ejecución de 4 o 5 años y es un proyecto que esperamos que se pueda desarrollar, que es un proyecto de interés nacional. Y la última alternativa que siempre se ha mencionado, incluso en algún momento la doctora Luz Estela Murgas y el expresidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, han advertido que es una alternativa tiene una gran realidad, se puede realizar relativamente rápido después de las licencias ambientales, y es el tema del fracking. ¿Usted ve viable desarrollar fracking en Colombia? Sí, es absolutamente viable, pero por supuesto hay que surgir todo un proceso, todas unas etapas de ingeniería. Hay que desarrollar los pilotos primero. Una vez se desarrollan los pilotos, usted puede establecer realmente cuál es el potencial de producción y la necesidad de, eh, digamos que de presión y de componente hidráulico para poder fracturar un pozo. Una vez obtenga los resultados, va a poder dimensionar qué tipo de infraestructura necesita, a qué presión va a fracturar, qué volumen de material apuntalante para sostener la fractura en la formación va a requerir. Estos son procesos que toman un tiempo para desarrollar toda esa infraestructura y poderlos acometer y que se vuelvan de alguna manera industrializados como ocurre en el Permian en Estados Unidos. Así que pues es totalmente factible, pero son procesos que toman varios años que por supuesto esperamos que se puedan acometer en los siguientes. Para finalizar, doctor Henao, y agradeciéndole pues su amabilidad en esta conversación y conectarse con nosotros para dar las explicaciones del proyecto de TGI y de la situación del gas en el país. ¿Qué tan crítica es hoy por hoy la situación del gas en Colombia? Se lo pregunto porque uno escucha los dos extremos. Hay gente que dice, no, el déficit es muy pequeño, apenas va a ser del 5% y es un tema manejable. Y otros dicen, mire, hay empresas que la están pasando mal, distribuidoras, donde no tienen gas y no tienen posibilidad de acceder a él en el cortísimo plazo. ¿Qué tan cierto es una o la otra? ¿Cuál es el panorama real hoy del gas en Colombia? No, hoy en día pues hay que partir del criterio que se está abasteciendo y eso es la función de todos los actores en el mercado. Sin embargo, también hay que entender que en periodos como este fin de semana o hoy aún, que está en mantenimiento la planta de SPEC, pues el sistema es débil. Porque si el mantenimiento de la planta se alarga por cualquier razón técnica, pues por supuesto esa capacidad de abastecer se ve limitada. Entonces, todos los actores estamos haciendo el mejor esfuerzo posible por obtener el gas de cualquiera que sea la fuente y invitamos a todos los productores a que nos puedan poner el mayor volumen posible. Estamos viendo alternativas de recibir gas a menor presión del sistema del litoral Caribe que entra en Ballena igualmente para poder bajar este gas al interior del país y que permita suplir el mercado entregando a partir de diciembre hasta 100 o 110 millones de pies cúbicos. Estas son soluciones que van a permitir mantener ese suministro y esa demanda en los siguientes meses. Pero por supuesto hay que entender que el déficit que nos marca el gestor de mercado en el segundo semestre del siguiente año es importante. Entonces, lo que nos convoca es hacer los proyectos que se requieren para poder suplir ese faltante a partir de fin del siguiente año. Doctor Henao, muchísimas gracias por atender esta invitación y por explicarnos la situación del gas en Colombia. Muy amable. A ustedes muchas gracias, Carlos, muy amable. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.